honorables representantes, señores oficiales generales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, señores oficiales, compañeros del Ministerio. En primer lugar, quiero agradecer a la plenaria de la Cámara el homenaje que han hecho a nuestros héroes asesinados por el así autollamado Ejército de Liberación Nacional ayer. En nombre de los 240.000 hombres y mujeres de nuestro ejército, de los 40.000 miembros de la Fuerza Aérea y de la Armada, y de los 180.000 miembros de la Policía Nacional, así como de los 35.000 civiles del sector defensa, gracias. Esta, que es la expresión máxima del pueblo colombiano, el Congreso, ha sido leal a su fuerza pública. La ha acompañado en las buenas, en las malas. La ha apuntalado con el presupuesto necesario. Ha hecho de la compañía política del Congreso el mejor escudero de nuestros soldados y policías. Quiero también hacer una venia de agradecimiento a mi antecesor, Juan Carlos Pinzón, ministro que dejó la casa en orden y una fuerza pública victoriosa. Quiero referirme al hecho del asesinato de nuestros héroes. He oído aquí que se trata de un acto de la guerra. ¡Qué error! No es un acto de guerra, sino un crimen de guerra, honorables representantes. Lo que pasó ayer, con tiros de gracia de los atacantes del ELN a nuestros soldados y policías, con cadáveres de nuestros soldados y policías rodeados por explosivos para que quienes estaban haciendo la recuperación humanitaria de los restos también murieran. Ese es un acto de criminalidad de lesa humanidad que el país no puede olvidar y que yo le ruego a la plenaria de esta Cámara que ayude al país a no olvidarlo. Pero también quiero recordar lo que ha hecho nuestra fuerza pública en este año, entre enero y octubre, contra el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos 370 afectaciones de ese grupo armado ilegal, de las cuales 113 desmovilizados, 215 capturas y 42 muertes en desarrollo de operaciones militares. Eso significa que estamos haciendo la tarea contra el ELN. Esta mañana se reunió el señor presidente Santos con el cuerpo de almirantes y generales de las Fuerzas Armadas. Allí estaban todos los oficiales superiores, generales y de insignia de nuestras fuerzas. Y la instrucción fue clara: el ELN será objetivo de nuestra fuerza pública sin descanso. Y los resultados que ya empezó a ver el país hoy y ayer se verán en los próximos días, estamos seguros. Hasta que por la razón o por la fuerza el Ejército de Liberación Nacional entienda que la lucha armada que persiguen fracasó y que este es un Estado al cual se pueden reintegrar desarmados, en paz, pero que con estos actos bárbaros como el de ayer, lo único que se están ganando es adicional rechazo de la sociedad colombiana. Quiero, señor presidente, agradecer a los citantes y a las bancadas que han intervenido sobre los dos temas que concitan hoy este debate.
y que es un debate que está siendo transmitido a los colombianos por la señal institucional, por ser de gran interés, especialmente para los jóvenes. Me refiero en primer lugar al ESMAD. Y quiero aquí recordar cuáles son los principios que informan el uso de la fuerza por parte del Estado en Colombia. Esos principios son el de legalidad, es decir, todos los actos que realice la fuerza pública, así como los medios y métodos utilizados, deben estar guarnecidos en la legislación. En segundo lugar, el principio de la necesidad. Se debe considerar el uso de la fuerza solo cuando sea necesario. Cuando luego de intentar otras formas de intervención del Estado y de la fuerza pública, se haya fracasado y no quede sino ese recurso. Y en tercer lugar, la proporcionalidad. Y esta tiene dos consideraciones que provienen de la gravedad de la amenaza y del nivel de fuerza que debe emplearse para controlar la situación o encontrar una solución. Y aquí, más allá de la protesta social, quiero decir algo, presidente, para insinuar un debate que el país necesita. Lo que he podido apreciar desde el ministerio en estos meses, ya 4, es que las expresiones de crimen organizado nuevas tienen unas características militares que las hacen tan peligrosas como los grupos armados que tienen capacidad militar y un origen o propuesta ideológica. Ese es un debate que está por darse en el derecho internacional humanitario. Si aquellas expresiones de crimen organizado que ponen en peligro el normal funcionamiento de un Estado democrático en la totalidad o parte de su territorio no autoriza a las fuerzas de ese Estado a utilizar los recursos correspondientes y proporcionales para contrarrestar esa amenaza. Hemos sido muy puristas en la interpretación inicial del uso de las capacidades del Estado. Contra el crimen organizado yo quiero proponer ese debate. ¿Cuál es la diferencia entre Otoniel y el mono Jojoy? ¿Por qué con uno podemos unos usar unas capacidades y con otro otras no? Y tendrá que tener límites, claro, pero esos límites deben tener como información inicial la cantidad de peligro que significa para el funcionamiento del territorio de un Estado democrático esa amenaza. Vuelvo entonces al ESMAD. No son solo esos principios de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad los que lo informan, sino también los niveles de intervención de la autoridad. Un primer nivel de solo presencia. La presencia sola de las fuerzas, de los uniformados, debería ya dar a la comunidad la noticia de que se está atento, de que se está listo a proteger los derechos de la mayoría sin que pierdan las minorías su capacidad para protestar. Segundo, el diálogo al que incitan las fuerzas o al que incitan las autoridades civiles. Y si ambas cosas fracasan, por supuesto, ese nivel de uso de la fuerza, claro que debe aparecer. La fortuna que me dio la vida, en primer lugar, y el presidente Santos, de ser embajador en los Estados Unidos, me permitió revisar muchos conceptos que sobre este papel de la policía debe jugarse en una sociedad democrática frente a la protesta social. La protesta social es un derecho. Es más, ese derecho debe protegerse por las autoridades como parte de la expresión democrática.
pero ese derecho, como todos los demás derechos, tiene limitaciones y reglas. Y sí que es común en los países desarrollados ver actitudes de la fuerza pública que generarían en nuestro país un gran escándalo como violación de derechos de las comunidades. ¿Cómo se disuelve una manifestación en París? ¿O cómo se disuelve una manifestación en Nueva York? ¿O cómo se disuelve una manifestación en Pekín o en Moscú o en Caracas? ¿Cómo se disuelve de distinto en Colombia? Con excepciones, con agentes que habrán transgredido la ley como actitud individual, no como actitud institucional. A esos hay que castigarlos, investigarlos, disciplinarlos. Pero que la institución tiene el derecho a ejercer la fuerza para garantizar a su vez los derechos de los demás, donde cabe la duda. El ESMAD me sorprendió el pasado 20 de julio. Fue el grupo de miembros de la fuerza pública más aplaudido del desfile del 20 de julio. Señor General Palomino, usted estaba allí. Y es una fuerza que creo yo en el futuro va a tener un gran papel haciendo las mejorías del caso, buscando las mejores prácticas internacionales, y aquí se ha mencionado la Organización de Naciones Unidas como fuente de esas mejores prácticas, y yo creo que esa es la fuente correcta. Ir a lo multilateral, a que nos den el estado del arte en cómo ayudar a respetar los derechos de los demás sin ejercer abusos. Tiene además nuestro ESMAD, y esto hizo parte del cuestionario que uno de los citantes puso a mi disposición, un presupuesto que ha venido creciendo, un presupuesto que para el año 2015 llegó a colocarse en 372.000 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron el año pasado la totalidad. Lo digo porque hacia el futuro, y aquí se dijo también, el proceso de paz firmado y el posconflicto iniciando nos va a proponer, señores generales, un gran reto. Y es cómo hacer que quienes vienen de la violencia a la protesta social entiendan que la violencia terminó y que la protesta se puede hacer pacífica y eficazmente. Y vamos a tener que tener presencia del ESMAD ya no solo en nuestros cascos urbanos, sino en los puntos claves del territorio del posconflicto. Un ESMAD, repito, con las mejores prácticas. Un ESMAD que sea consciente en cada uno de sus hombres, de sus comandantes, que los excesos serán castigados, que están siendo vistos no solo por la sociedad colombiana, sino también con ojos internacionales. No tendrá nunca el ESMAD autorización para usar armas letales, no por lo menos mientras yo esté. Y el uso de las no letales o de una capacidad de daño menor como las que hoy están autorizadas está reglado. Cada uso del casco, de los gases, de las pistolas hidráulicas, de neumáticas, de los elementos que tienen las tanquetas, está debidamente reglado. Aquí dijo una honorable representante que lo que había que hacer era volver al cumplimiento total de la ley. Yo estoy de acuerdo con esa frase. Todo lo tenemos para que se ejerza por el ESMAD una fuerza que no solo no sea rechazada por la sociedad, sino reconocida por la sociedad como una necesidad.
Y ese es el compromiso que este ministro asume de la protesta social, sino también otras labores policiales, pero debidamente entrenados en que los abusos, que sepan, notificados, que los abusos serán plenamente perseguidos por nuestra capacidad disciplinaria y por la capacidad en general del Estado, si fuere necesario. Ahora, el joven que resultó herido en una de las manifestaciones, a quien saludé con mucho cariño y aprecio, me decía que eran muchos los jóvenes que tenían una historia parecida para contar. Y yo le dije, sí, eso puede ser cierto, pero estoy seguro que usted no ha oído la historia que tiene para contar el ESMAD en esa materia. 443 policías heridos, de los cuales 15 con armas de fuego, 4 miembros del ESMAD asesinados. Entonces, queridos amigos, ahí también hay jóvenes colombianos en el ESMAD. Así como yo pido del ESMAD que no haya abusos, tengo que pedir de los manifestantes que no haya violencia. Ese es un paso alto de civilización. Poder tener una fuerza pública respetada, que no ejerce en exceso la violencia, y una comunidad que está siendo protegida, que ejerce la protesta sin afectar los derechos ni de los demás ni de la fuerza pública. Yo no he oído aquí ninguna palabra de afecto hacia esos heridos o hacia las familias de los miembros del ESMAD muertos. Pues yo lo hago y lo envío desde aquí. Como me duelen los civiles, como me duele ese muchacho que está con una lesión por una manifestación, me duelen también las familias de nuestros policías que han sido agredidas por personas que creen que los extremos son los que producen en política. Y ha producido también nuestra propia fuerza pública 7 suspensiones, 7 destituciones y 4 sanciones adicionales a miembros del ESMAD. O sea, no es que estemos dejando pasar aquellos hechos que nos parecen o que son objetivamente ilegales. A quienes han traspasado esa línea se les ha disciplinado con las copias correspondientes a la justicia. Y por eso hemos tomado nota, señores citantes, señores y señoras citantes, de los señalamientos puntuales que aquí se han hecho. Cuenten con que vamos a hacer el esfuerzo de contarles sobre cada uno de ellos en qué estamos. Y de eso que tomen nota nuestros comandantes, por favor, para dar esa noticia de respuesta a esos señalamientos puntuales. Si hay abusos, haremos las investigaciones correspondientes. Si hay excesos, aceptaremos los señalamientos. Se disciplinará, se mejorará, se castigará si es necesario, pero el ESMAD no se va a disolver. El ESMAD no se va a debilitar, no se va a archivar. Vamos a hacer el mejor ESMAD que tenga nuestro continente, General Palomino. Fuerte, respetado, transparente, sin excesos. Con las mejores prácticas mundiales, de la mano de Naciones Unidas, de la mano de la Organización de Estados Americanos. Esa es mi reacción a las propuestas de desaparición del ESMAD. Paso al segundo gran tema, señor presidente, de reclutamiento. Quiero decir que el debate que se ha propuesto es el abrebocas de la discusión que está ya en curso, pero que tendrá que profundizarse sobre la fuerza pública del posconflicto. Y quiero aquí decir lo que
dije ya en la comisión segunda de esta corporación y del Senado, en ambas. La fuerza pública que requiere el posconflicto es una fuerza pública poderosa, robusta, transparente, tecnológicamente en el estado del arte. Una fuerza pública con movilidad, especializada en cosas nuevas como el medio ambiente. Una fuerza pública con una doctrina sobre la tecnología que hoy no tenemos. Una fuerza pública que evite que cometamos en Colombia el mismo error de Centroamérica hace 25 años. Hace 25 años, y yo era secretario del grupo de contadora, resolvimos todos, Brasil, México, Colombia, Canadá, Estados Unidos, los europeos, Japón, que una vez firmados los acuerdos de paz en esa región, todo el mundo se podía ir para su casa tranquilo. Y 25 años después no hay quien coja un ladrón, no hay quien investigue un homicidio, no hay quien persiga una avioneta con droga, no hay quien le haga la cacería a un capo en aguas territoriales de América Central. Estamos dando cooperación en seguridad a América Central por ese robo. Eso no nos puede pasar en Colombia, honorables representantes. Una vez firmada la paz, el país tiene que encontrar una fuerza pública poderosa que garantice la seguridad, sin ser deliberante aún, que garantice la presencia en todo el territorio de este país, que garantice que los acuerdos se van a cumplir, que garantice que quienes se reinsertan tendrán seguridad para su vida y para el ejercicio de la política desarmada. Una fuerza pública que pueda combatir esas expresiones peligrosas y militares del crimen organizado. Una fuerza pública que sea respetada en cuanto a la soberanía territorial de Colombia. Una fuerza pública que también pueda llevar su experiencia, su entrenamiento, su respetabilidad a procesos de paz o de mantenimiento de la paz en otros sitios del planeta. Y para eso, entonces, uno de los proyectos que vendrá a este Congreso la semana entrante es un proyecto de ley de reclutamiento nuevo, donde yo quisiera compartir con ustedes. Creo que no es lo que se acostumbra por los ministros, que es contar cómo van a ser los proyectos de ley, pero en contra de todo consejo, quiero ser con ustedes absolutamente transparente de qué es lo que quiero presentar. Ese proyecto de ley, en primer lugar, quiere unificar en 18 meses la duración del servicio militar para todas las modalidades. Que no haya diferencia entre soldados campesinos o soldados bachilleres o soldados regulares. Segundo lugar, que sea la edad de 24 años la edad límite para llamamiento a filas. Tercero, que para la libreta militar se puedan establecer medios de pago, como para cualquier otro servicio del Estado. Y el señor ministro del Trabajo presentará una ley complementaria para la utilización laboral de la libreta que permita que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo sin haber definido su situación militar y que los ingresos de ese primer empleo le permitan pagar las tarifas de su libreta militar. En ese proyecto vamos a intentar igualmente un tratamiento favorable para remisos. La cartera hoy de esos remisos vale fácilmente 250.000 millones de pesos, apreciados representantes. Vamos en ese proyecto a dar facilidades para que esa cartera se cancele. Igualmente quiero en ese proyecto aumentarle el estipendio al soldado regular. Hoy se ganan 98.000 pesos mensuales, libres de todo gasto, porque todo lo demás lo asume el presupuesto nacional. Mi idea es presentar un proyecto que suba a 200.000 pesos ese estipendio.
de tal modo que le permita a ese joven que va a prestar su servicio militar dar parte de esos pocos 200.000 pesos. Sé que es una suma que uno quisiera ver más grande, pero es el doble de la que tenemos hoy, para algún giro a sus parientes, a la mamá que vive de él, a su papá o a un hijo o esposa o compañera que tiene en alguna parte del país. Y que eso haga un poco más atractiva la prestación del servicio, que es un gran honor para los jóvenes, claro que sí, pero que tenga también algo de solución al ingreso familiar tan requerido. Igualmente, que quienes prestan el servicio militar accedan a unos programas especiales de formación y capacitación que están siendo ya identificados y construidos por el sistema de formación profesional del Ministerio del Trabajo. Entonces, ese proyecto de ley, queridos amigos, estará a disposición del Congreso la semana entrante. También quiero darles un par de datos. Aquí se ha dicho que, por ejemplo, la objeción de conciencia es algo que no se está tramitando debidamente. Tienen razón quienes dicen que la objeción de conciencia no es de ley, pero es de una jerarquía parecida, que es jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y la Corte ha aceptado la objeción de conciencia. Hoy se tramita en unos comités regionales de nuestras propias fuerzas, a donde tienen acceso por lo menos a seguimiento o buscar información, expresiones de la sociedad civil. Yo quiero aquí darles las cifras de lo que allí ha pasado. En objeciones de conciencia hemos tenido este año 145 casos de 80.000 reclutas, 145, de los cuales se han fallado a favor de quien objeta 13 y se han fallado en contra de quien objeta 132. También he dado hoy instrucción al señor general Suárez para que esos comités regionales reciban más visión, veeduría, seguimiento de la sociedad civil en las regiones y nos puedan decir, terceros como esas organizaciones, si estamos siendo demasiado estrictos o si estamos cumpliendo debidamente con las órdenes de la Corte Constitucional. Y estaremos abiertos a esas observaciones, porque la objeción de conciencia llegó para quedarse. Allí está, es una institución salvaguardada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y en materia de habeas corpus, donde también se ha dicho que tenemos dificultades, las acciones de habeas corpus en lo que va del año han sido 130, de las cuales 124 son a favor de la tesis de mantener el conscripto y 13 diciendo que el conscripto tiene razón, puede irse para su casa. También allí invito a las opiniones de la sociedad civil a que nos digan si estamos cumpliendo con los requisitos del habeas corpus. Entonces, señor presidente, para ir terminando, yo le rogaría después de mi intervención su indulgencia para oír a los señores generales Palomino y Suárez. Las llamadas batidas ilegales son ilegales y seguirán siendo ilegales. Si habrá alguna diferencia, será que el ministro, como cabeza civil del sector defensa, se convierte en garante de que si hay ilegalidad, yo seré el primero en hacer las investigaciones y producir las sanciones de nuestra propia justicia, de nuestra propia disciplina o de la justicia ordinaria, si así fuere el caso. No está en cuestión el reclutamiento.
El reclutamiento es algo que va a tener que permanecer en nuestra realidad durante una generación más. Lo digo con toda tranquilidad y sinceridad. Y va a ser así porque las razones fiscales son poderosas. Y el dilema en que entonces reduzcamos nuestra fuerza pública porque no hay con qué, es un dilema al cual yo no le voy a jalar. Nuestra fuerza pública tiene que ser una fuerza pública poderosa. Vamos a hacer del reclutamiento un reclutamiento amable con los jóvenes de Colombia y que les sirva para algo de ingreso familiar. Pero vamos a seguir con la necesidad de ese reclutamiento. Hay 33 investigaciones disciplinarias este año, 2015, especialmente desde el mes de junio, para saber si en las llamadas batidas hubo excesos de nuestros compañeros de trabajo en el sector defensa. Esas investigaciones están en curso. Por primera vez, nunca antes se había investigado a miembros de la fuerza pública por excesos en el reclutamiento. Hoy yo puedo decir ante esta Cámara hay 33 procesos disciplinarios y les contaremos sus resultados. En conclusión, señor presidente, yo como ministro de Defensa he proclamado 6 principios para lo que será mi responsabilidad, incierta en el tiempo, por supuesto, en este ministerio. En primer lugar, que hay que prepararse para la guerra si se quiere la paz, y esa es una fuerza pública poderosa. En segundo lugar, que hay que temerle más a los propios errores que a la estrategia del enemigo. En tercer lugar, que el presupuesto es hijo de la estrategia y no la estrategia hija del presupuesto. En cuarto lugar, que no puede haber persona o unidad en el Ministerio de Defensa que no tenga una responsabilidad conocida y medible. En quinto lugar, que el ministro hace la política y los policías y soldados los operativos. Y en sexto lugar, que es el que quiero llegar para este debate, que la Fuerza Armada de Colombia básicamente trabaja para los jóvenes, para el futuro. Miramos demasiado hacia el pasado para buscar culpables. Debemos en nuestra fuerza pública mirar más a los jóvenes, con respeto, con interés para lograr su apoyo, con interés para lograr su reclutamiento, con interés para que sea esa juventud colombiana la primera defensora de nuestra fuerza pública. Para eso debemos trabajar en estos meses. Quiero decir entonces que el eslogan de esa nueva Colombia debería ser no al exceso, no al abuso y no a los extremos, como cualquiera de los resultados globales de las elecciones del domingo pasado pudieron mostrar. Yo espero que ustedes entiendan que toda mi vida he sido admirador de la ley, no solo respetuoso de la ley, admirador de la ley. En Francisco de Paula Santander he visto siempre motivos de admiración, y en ese mal llamado santanderismo, que es la capacidad para arreglar la conducta humana, no he visto sino la fuente de protección de los derechos, sobre todo de los más humildes y débiles. Pero también es esa ley la fuente de la autoridad legítima que las fuerzas de Colombia han respetado, van a seguir respetando en un grado aún mayor, como respeto integral por la ley. Ese respeto es el que las ha hecho victoriosas. Solo el respeto a la ley
honorables representantes citantes, señor presidente, solo el respeto a la ley puede producir la victoria duradera que se llama la paz. Gracias, señor presidente.